Y con todas, nuestro ponente del día de hoy es el doctor Antonio Tejeda Encinas. Él es presidente del Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA, Digital Law. Él es doctor en Derecho, posee una maestría en Ciencias Políticas y es experto en transformación digital para la industria legal y de negocios, ¿sí? El tema de la ponencia de nuestro querido ponente del día de hoy es la protección legal del consumidor desde una aproximación a los smart contracts y blockchain. Querido doctor Antonio, gracias por permitirnos su ponencia. Estamos desde Ecuador saludándolos. Sé que es la hora complicada ya, pero en todo caso estamos a las órdenes, estimado doctor. Saludos. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escucha bien? Todo bien, doctor. Se escucha, se lo ve claro y se lo escucha perfectamente. Muy bien, pues nada, buenas noches a todos desde España, desde las Islas Canarias. Espero que siga siendo fructífera la noche. Ya he estado siguiendo las ponencias y bueno, han sido muy interesantes. Dar las gracias a la Universidad Internacional de Ecuador y bueno, sin más preámbulos por el tiempo, empecemos con la ponencia. Como sabemos, el término contrato inteligente fue creado originalmente por Nils Szabo, conocido principalmente por su investigación en contratos y monedas digitales. Si bien el concepto y la idea original de los contratos inteligentes datan de mediados de los años 90, no será hasta la aparición de la tecnología de cadena de bloques, blockchain, en 2008, cuando esa idea se pudo llevar a la práctica. Empleando la tecnología blockchain, los smart contracts son un instrumento que sustituye al tradicional redactado de un contrato. Se sustituye por un código informático de tipo condicional en el que se programan distintos resultados para una variedad de posibilidades. Así, por ejemplo, si acontece una situación A, pues se le dice al programa que haga B, o si sucede C, pues que se ejecute, por ejemplo, D. Para que un contrato se inserte en la cadena de bloques, para que un contrato inteligente se inserte en la cadena de bloques, toda la jerga legal necesaria debe traducirse a un código de computadora. Por otro lado, un contrato inteligente basado en blockchain está escrito en piedra, como se suele decir últimamente por estos lares, es decir, no se puede modificar. Además, la blockchain está descentralizada y eso, como norma general, es algo beneficioso. También, esto también significa que ninguna autoridad central o árbitro podrá intervenir en caso de que una de las partes se sienta agraviada o incluso defraudada. Los beneficios y las bondades de los smart contracts son realmente revolucionarios, aunque ya sabemos que hay dos preocupaciones principales que se están presentando en estos momentos. Por un lado es la seguridad jurídica y por otro lado es la seguridad informática. Para garantizar la seguridad jurídica, que es la parte que aquí nos interesa, es un hecho o acto jurídico, podemos decir que es muy importante la intervención de los profesionales jurídicos, que son los conocedores del entramado legal. En cuanto al aumento de los smart contracts, los casos de uso prometedores que se vienen vislumbrando, así junto con los avances tecnológicos, han contribuido al aumento significativo en la adopción de contratos inteligentes en estos últimos tiempos. Mientras en años anteriores solo hubo anuncios sobre proyectos internos de prueba y de creación de prototipos de smart contracts, actualmente las corporaciones multinacionales han comenzado a usar contratos inteligentes con fines comerciales. Por ejemplo, cómo se está midiendo estas métricas de conocimiento de cómo se están empleando. Por ejemplo, el número total de contratos inteligentes implementados en la cadena de bloques de Ethereum está superando los 4.600, 4.700 millones de contratos a última fecha de 24 de octubre del 22, que son datos extraídos del Doom Analytics. Por ejemplo, con el tema de la actividad del desarrollador, según el informe de la Electric Capital, publicado también este año, hubo más de 18.000 desarrolladores activos mensualmente. Por tanto, estamos viendo que el número es muy importante, tanto de contratos como de desarrolladores.
Esto nos da idea de la importancia que está adquiriendo o ha adquirido ya los smart contracts o contratos inteligentes. Si partimos de la base de que el contrato inteligente es un mero código informático que autoejecuta los términos de un contrato, en dicho caso no puede ser considerado per se como un contrato. Pero, sin embargo, la inexactitud del término al incorporar el concepto de contrato a la frase contratos inteligentes está provocando interpretaciones muy equívocas entre los juristas. Esta dicotomía tiene su solución en función de la perspectiva que se tome para definirlos. Bien desde una perspectiva informática que identifica a los smart contracts como un código informático que se almacena, verifica y ejecuta dentro de una red blockchain, denominando esta perspectiva como Smart Contract Code o Code, o bien desde una perspectiva jurídica ligada a los Smart Legal Contracts. La perspectiva jurídica, sin negar la naturaleza informática de los Smart Contracts, indica que tiene relevancia jurídica, dado que normalmente se crea con el afán de producir efectos jurídicos, siendo, por tanto, ese código informático el soporte, no es más que el soporte, y la expresión escrita de un acuerdo existente que se pretende ejecutar automáticamente. Es decir, se escribiría primero la parte legal que luego, posteriormente, vamos a trasladar al programa informático para que se ejecute cuando se cumplan los requisitos que se establezcan. Por tanto, desde esta perspectiva jurídica, podemos definir a los contratos legales inteligentes como aquellos acuerdos o contratos redactados en todo o en parte en forma o lenguaje de código informático, que sea entendible además por un sistema de ordenador y el cual se encargará de ejecutarlo automáticamente al verificarse el cumplimiento de lo estipulado en dicho acuerdo. Nuestro Código Civil español reconoce la libertad a la hora de formalizar los contratos, por lo que los smart contracts deben ser considerados jurídicamente válidos. Actualmente se están interpretando como una evolución del contrato electrónico que en el derecho español se puede incardinar o se incardina a través de la Ley de Servicios de la Información y del Comercio Electrónico que se incorpora o se ha incorporado a través de una directiva europea. El quiz de la cuestión es si basta con la regulación actual o si hace falta crear una nueva. Lo que se recomienda en todo caso es que, o por lo menos lo que estamos recomendando a determinados juristas, y yo creo que estamos en la mayoría, soy uno de los de la mayoría, es que exista un marco jurídico transaccional que haga que las distintas regulaciones puedan aplicarse sin conflicto al uso de una tecnología que es intrínsecamente global. El fenómeno de la contratación en los contratos de consumo, que es donde al final queremos ir llegando, las ventajas y las deficiencias se vuelven evidentes. Es claro, o sea, no es todo color de rosa y efectivamente hay sus deficiencias. Es importante que los consumidores comprendan en qué se diferencian los contratos inteligentes de sus homólogos, los contratos digitales. Hay tres etapas en la tipología de los acuerdos digitales antes de llegar a los contratos inteligentes. Es decir, ha habido tres momentos importantes en el desarrollo hasta llegar a los smart contracts. Una primera etapa se vio con el comercio electrónico. Las transacciones son un ejemplo de un semicontrato inteligente que, si bien se concluyeron digitalmente, son un acuerdo escrito en última instancia, y su sustancia y ejecución todavía dependen de los humanos, de las personas. Hay una segunda etapa de la tipología que son los contratos orientados a datos. Hay un contrato orientado a datos cuando las partes han expresado unos más términos o condiciones de un acuerdo determinado de una manera diseñada para ser procesable por un sistema informático. Pero en última instancia deben de ser comprensibles para las partes contratantes. Aunque tienen a una audiencia interpretativa adicional, que son los sistemas informáticos, sin embargo, siguen dependiendo también de factores humanos y, por otro lado, además, permanecen disponibles para las partes. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras que los contratos inteligentes, como vamos a ver ahora, hay en principio una indisponibilidad porque el contrato se autoejecuta una vez que se producen los condicionantes
que se han programado. Sin embargo, este tipo de contratos que vengo diciendo en esta segunda fase o en esta segunda etapa de formación de lo que han llegado a denominarse contratos inteligentes, sigue siendo disponible para las partes de tal forma que pueden acudir a los tribunales y a los mecanismos de resolución de controversia que estimen oportunos. Ya en la tercera etapa, que es la que nos encontramos, los contratos inteligentes, que son programas almacenados, como he dicho, en una cadena de bloques que se ejecutan cuando se cumplen unas condiciones predeterminadas y no necesitan de otro organismo para determinar si es correcta su ejecución o no. Es decir, se autoejecutan. ¿Por qué decimos o por qué podemos decir que es inteligente usar contratos inteligentes? Los contratos inteligentes brindan beneficios y a su vez fomentan su uso, y esto es entendible debido a la autoejecución y a la confianza. Si bien tiene deficiencias, como venía diciendo, y según las circunstancias puede no ser la mejor forma ideal de contratación. Hay que estudiar también cada uno de los casos y hay que ir esperando a ver cómo va evolucionando la tecnología y obviamente todo lo que tiene que ver el andamiaje jurídico. En esta charla, sin embargo, lo que quiero poner el énfasis en que los beneficios de la contratación inteligente son lo suficientemente numerosos como para que los contratos inteligentes se usen en ciertos casos y continúen desarrollándose aún más en los tiempos venideros, pero evaluando cómo se protegerá a los consumidores con los marcos legales existentes y otros que se creen en nuevo. Vamos a centrarnos, vamos a acercarnos aún más al derecho de los consumidores desde la perspectiva de las directivas europeas. Nos surge la pregunta de cómo las formas y métodos comunes de protección de los derechos e intereses legítimos de los consumidores son aplicables en el área de los contratos inteligentes. En términos generales, existen barreras significativas en el espacio de consumo para implementar contratos inteligentes. Tienen potencial de eludir la protección de los derechos del consumidor, por lo tanto deben destacarse los posibles efectos negativos, como venía comentando, de los contratos inteligentes en la protección del consumidor. Los obstáculos están relacionados principalmente con el comportamiento del consumidor, con su poder de negociación y con las dificultades en la aplicación de los derechos de ese consumidor. Por otro lado, debemos destacar que los smart contracts se configuran ya como el último hito o el actual último hito en la evolución de los contratos tras la aparición, como ustedes saben, de los contratos de adhesión, los contratos a distancia y la contratación en soporte electrónico. Y como hemos dicho, carecen de normas que los regulen expresamente, por lo que el debate se centra también en torno a su regulación y problemas de adaptación a la normativa de los contratos y muy particularmente a las normas imperativas en materia de protección de los consumidores. Va de suyo que los contratos inteligentes comparten naturaleza jurídica con las tres modalidades que acabo de mencionar, si bien plantean cuestiones nuevas a las que hay que dar respuesta, y obviamente no voy a entrar en la intersección que se producen entre los tres tipos de propuestas. A medida que los contratos inteligentes han aumentado en popularidad y uso, es más importante para la Unión Europea garantizar que los consumidores estén adecuadamente protegidos bajo un régimen de protección al consumidor mucho más imperativa. Debemos preguntarnos hasta qué punto las principales directivas europeas de protección al consumidor pueden responder al uso de contratos inteligentes actualmente. En Europa podemos decir que efectivamente se puede dar, hay margen para que efectivamente se pueda aplicar. Tenemos 4 directivas principales y básicas. Tenemos la directiva sobre cláusulas contractuales abusivas en contratos de consumo, tenemos la directiva sobre derechos del consumidor del 2011, la anterior que comentaba era del 1993, la directiva sobre cláusulas de contractuales abusivas del 93, la directiva sobre derechos del consumidor del 2011, la directiva sobre prácticas comerciales del 2005 y tenemos también la directiva sobre contratos defectuosos y no conformes, que si no recuerdo mal es de 1985. Podemos mencionar desde ahora que si bien hay deficiencias, como decía antes, en cada directiva, sin embargo, sientan una base sólida
sobre la cual abordar la reforma y buscar proteger a los consumidores de contratos inteligentes con cierto optimismo. Vamos a hablar someramente de cada una de las directivas, de estas 4 directivas que he mencionado, porque tienen relativa cierta importancia, bueno, tienen mucha importancia, no es relativa, pero relativamente las vamos a explicar. La directiva sobre cláusulas contractuales abusivas en contratos de consumo. Si un contrato tradicional incluye un término abusivo, entonces el término no será vinculante para el consumidor. Por tanto, como es de esperar, también lo será si en un contrato inteligente incluye términos que son ilegales. Este es un problema, es decir, sujeto a un término abusivo de un contrato inteligente, su contrato aún así se va a ejecutar hasta su finalización. Por tanto, es un problema, porque el contrato inteligente no va a distinguir si efectivamente hay una cláusula abusiva o no, a no ser que haya un mecanismo para evitar que un contrato inteligente implemente un término que pueda ser desmesurado. Por tanto, la normalización y, por supuesto, la regulación de estos términos obviamente es bastante importante. Vamos a poner un ejemplo de cómo la ejecución completa puede ser, por ejemplo, problemática. Retener, por ejemplo, las sumas pagadas por el consumidor cuando este último decide no celebrar o ejecutar el contrato es, por ejemplo, una barrera. No importa si el contrato es tradicional o es inteligente. La parte en posesión de los fondos del consumidor, en tal situación que, o sea, el comerciante obviamente puede estar tentado a no devolverlo. Por tanto, el remedio de que el consumidor busca en cualquier caso, es un remedio ex post, es decir, pedir que se devuelva el dinero. Pero esto, obviamente, como vengo comentando, se da tanto en contratos inteligentes como en contratos normales, habituales, como ustedes saben. Otro ejemplo sería, por ejemplo, valga la redundancia, alterar unilateralmente, sin causa justificada, cualquiera de las características del producto o servicio que se presta. Evitar la acción unilateral de una de las partes para cambiar el contrato es una de las ventajas clave del uso de la tecnología de blockchain. Aquí, sin embargo, nos está beneficiando, porque no se podría cambiar unilateralmente por una de las partes la ejecución que está programada si se cumple una condición determinada, ya que como blockchain funciona a partir de un protocolo de consenso. ¿Qué significa esto? Que la información que ya está contenida en esa cadena de bloques, en el blockchain, está verificada y no se puede sobreescribir. Si no se llega, por supuesto, a un consenso con toda la red informática que ha propagado la información para que pudiera ser alterada. O sea, el principio es inalterable. Solamente se podría producir en el caso de que hubiera un ataque, esto sería ya entrar en cuestiones informáticas, del 51%, que significaría atacar al 51% de todos los ordenadores que se encontraran en la red. Algo inviable a día de hoy con las tecnologías. Haría falta una tecnología cuántica bastante desarrollada para que esto se pudiera hacer. O sea, de momento es ciencia ficción. Otro término, siguiendo con la parte jurídica, que es la que aquí nos interesa, otro término abusivo que es poco probable que se dé con un contrato inteligente sería la inclusión de un término que obliga al consumidor a cumplir con todas sus obligaciones cuando el vendedor o proveedor no cumple con las suyas. Esto simplemente no es imposible en un contrato. Esto simplemente es imposible en un contrato inteligente, ya que los contratos inteligentes se basan en el lenguaje condicional. Si pasa esto, entonces se pasará lo que tenga que pasar, lo que se haya programado. Por lo tanto, si el consumidor cumple con su obligación, entonces las obligaciones del comerciante automáticamente se llevan a cabo por el smart contract, por el contrato inteligente. Por lo tanto, si bien los contratos inteligentes pueden tener efectos negativos en los consumidores, también brindan a los consumidores ciertos beneficios como la claridad, rendimiento garantizado por parte del comerciante y la incapacidad del comerciante de modificar unilateralmente los términos de una manera injusta. En resumen, con respecto a esta directiva, si bien los contratos inteligentes pueden eliminar ciertas cláusulas abusivas, las diferencias observadas en la directiva, algunas que he comentado, sobre cláusulas contractuales abusivas, resaltan la importancia de la reforma de esta directiva y la normalización de la misma.
independientemente que es aplicable, aunque necesita, como vengo diciendo, una reforma. Vamos a hablar sobre la directiva sobre los derechos del consumidor del 2011, 25 de octubre del 2011. La directiva de derechos del consumidor brinda dos beneficios clave para los consumidores. Por un lado tenemos los requisitos de información del comerciante y por otro lado tenemos el derecho de desistimiento del consumidor. Sin embargo, existe una limitación central en la capacidad de la directiva de derechos del consumidor para proteger a los consumidores de contratos inteligentes. Si la directiva sobre los derechos del consumidor enumera varios tipos de contratos que no están sujetos a la misma, uno de los cuales son los contratos celebrados mediante máquinas expendedoras automáticas o locales comerciales automatizados. Como todo el mundo sabe, este es el ejemplo típico que se pone en relación con blockchain y los contratos inteligentes y que una máquina expendedora, como sabemos, automática, es el prototipo de este contrato en el que se le inserta la moneda y como se ha cumplido la condición, que es pagar el precio oportuno, se cumple, se autoejecuta entregando la mercancía. Obviamente, como esto no se puede hacer en este tipo de maquinarias, no se podría aplicar de la manera que vengo diciendo. Por tanto, esto sería un obstáculo. Por lo que acabo de mencionar, por tanto, existe una gran posibilidad de que la protección de la directiva del derecho al consumidor no se pueda aplicar en toda su extensión a los contratos inteligentes en su totalidad. En cuanto a los requisitos de información, he dicho que había dos requisitos, uno de hecho es el de información, la directiva sobre los derechos de los consumidores establece una serie de requisitos de información de los comerciantes que los comerciantes deben cumplir, tales como proporcionar información al consumidor sobre las principales características de los bienes o servicios, la identidad del comerciante, la dirección geográfica en la que está establecido el comerciante y el precio total de los bienes o servicios, entre otros. En una cadena de bloques, la transferencia de valor asociada con el contrato inteligente está vinculada a las claves privadas criptográficas de las partes. Cada transacción requiere de las claves de ambos, y tanto las públicas como las privadas, de tanto el comprador como el vendedor, y que se registran en los datos de la transacción y no pueden ser alterados por las personas. Sin embargo, el uso de las claves puede crear problemas para los consumidores. ¿Por qué? Primero, como las claves son una representación de cada parte, no se necesita la identidad de las partes, no se necesita saber quiénes son las partes. Por tanto, existe la cuestión de a quién demandar en el caso de que haya que hacerlo, ya que es posible que el consumidor ni siquiera sepa contra quién hacerlo, o sea, no sabe con quién ha contratado en algunas ocasiones. Otro problema es que un individuo puede poseer un individuo comerciante, me refiero, puede poseer muchas identidades digitales que están respaldadas por diferentes claves privadas. Por lo tanto, la capacidad de evaluar la estabilidad, la reputación y la liquidez de un comerciante se ve gravemente obstaculizada si la clave digital que se maneja puede representar un comerciante que realiza una variedad de negocios que se oculta a los consumidores. Es decir, si estamos hablando de un comerciante que oculta determinada información, que se oculta como tal, teniendo en cuenta el problema de la criptografía que acabo de comentar con respecto a las claves privadas, pues obviamente nos podríamos encontrar con graves problemas para saber a quién demandar en ese caso hipotético de querer o tener la necesidad de demandarlo. Los requisitos de información de la directiva sobre los derechos del consumidor de proporcionar al consumidor la identidad y la dirección geográfica del comerciante en lugar de la clave digital mitigaría directamente lo anterior que vengo comentando. Es decir, ese requisito ayudaría a que el contrato inteligente fuera más fructífero siempre que no se utilizara la clave digital y se utilizara, como vengo diciendo, esa información. En cuanto al derecho de desistimiento, el derecho de desistimiento otorga a los consumidores un plazo, en Europa, un plazo de 14 días para desistir de un contrato a distancia o fuera de establecimiento sin dar ningún tipo de razón y sin incurrir en ningún tipo de costo para el consumidor. Sin embargo, debido a la naturaleza ex post del derecho de desistimiento, demuestra como tanto los contratos tradicionales, ojo, tanto los contratos tradicionales como los inteligentes se verían afectados de la misma manera. El comerciante y el consumidor ya han realizado el intercambio
ya sea por medios tradicionales o medios de ejecución automática de contratos inteligentes. En cualquier caso, el consumidor solicita de manera similar, en cualquiera de estos dos tipos, que se le devuelva el pago de sus bienes de los que ha desistido. Por lo tanto, no hay necesidad de reformar el derecho de desistimiento cuando se compara con cláusulas contractuales abusivas, donde el efecto sobre los consumidores no difiere significativamente entre los consumidores de contratos tradicionales y el de los contratos inteligentes. O sea, estaríamos, se puede decir, en el mismo tipo de supuestos. Por tanto, no hace falta modificar la directiva en ese sentido. En todo caso, las directivas habrá que modificarlas para que se pueda aplicar no exclusivamente a los contratos inteligentes, sino también para la directiva para que se pueda solucionar este tipo de problemáticas. No obstante, eso no quiere decir que los consumidores deban de desistir de su derecho de cancelar ese contrato. Por tanto, se requiere esa reforma que vengo diciendo a este respecto para que los consumidores estén adecuadamente protegidos. Vamos a comentar sobre la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales del 2005. La Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales se centra en las prácticas comerciales de empresa y consumidor y establece un marco para determinar si las prácticas de un comerciante pueden considerarse desleales o no. Si una práctica es desleal, el comerciante puede enfrentarse a sanciones incluso penales y no solamente administrativas. Y el consumidor puede solicitar una reparación privada al comerciante, obviamente, ¿no? Es importante tener en cuenta que la aplicabilidad de estas directivas sobre prácticas comerciales desleales a los contratos inteligentes no representa ninguna de las preocupaciones observadas por la Directiva de Derechos del Consumidor o la Directiva sobre términos contractuales abusivos, como venía diciendo, dado que la atención no se centra en los contratos, sino en prácticas desleales. El alcance de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales es amplio y abarca fácilmente interacciones entre consumidores y comerciantes que pueden dar lugar a un contrato inteligente entre las partes. Someramente vamos a hablar, no sé cómo andamos de tiempo, de la Directiva sobre contratos defectuosos y no conformes. La legislación de la Unión Europea en materia de consumo protege aún más a los consumidores de los productos defectuosos y no conformes. El marco europeo diferencia los bienes que son defectuosos de los bienes que no son conformes. Al considerar la naturaleza ex post de buscar un recurso por bienes defectuosos o no conformes, el recurso a posteriori parecería sugerir que los consumidores reciben un trato similar sin importar si los contratos son inteligentes o estamos hablando de contratos tradicionales. Sin embargo, las disposiciones no conformes tienen el potencial de verse gravemente restringidos en un contrato en un entorno de contratación inteligente. No obstante, si los contratos inteligentes se consideran contratos legales, que es un tema del que no hemos hablado, pero que obviamente daría para bastante exponencia, los consumidores de contratos inteligentes también obtendrían los beneficios de la no conformidad. Cuando los bienes no sean conformes, el consumidor tendrá derecho a que los bienes sean puestos en conformidad de forma gratuita mediante reparación o sustitución. Además, la responsabilidad del vendedor dura 2 años bajo esta directiva a partir de la entrega de la mercancía. Algunas reformas, por tanto, que podemos tener en cuenta y ya terminando, podemos decir cómo dejar en claro para dejar en claro la discusión anterior las características autónomas y de cumplimiento automático de los contratos inteligentes pueden generar problemas para los consumidores. Estos problemas prevalecen debido a la naturaleza ex post, como vengo comentando, de buscar un recurso después de que el contrato se lleva a cabo ya de forma automática. Por lo tanto, se requiere una respuesta regulatoria ex ante. Es decir, antes de que se produzca este problema, tenemos que tener una regulación que no haga que tengamos que recurrir a la variedad, o sea, a la posterioridad, y que además encima no se nos resuelva el problema. Las afirmaciones radicales que rodean a los contratos inteligentes por parte de diversos autores
y su capacidad potencial para ser alternativas al sistema legal, puede ser que algunos crean, algunas personas o muchas crean, que se requiere una revisión completa del marco actual comunitario, o que los contratos inteligentes deben de prohibirse por completo. Nada más lejos de la realidad. En nuestra posición, o mi exposición, demuestra que el marco existente sienta las bases necesarias para una reforma futura, y además que la legislación de la Unión Europea en materia de consumo cuenta con medidas vigentes que protegen a los consumidores de contratos inteligentes sin ningún género de duda. Desde un enfoque puramente coherente, la pregunta coherente, valga la redundancia, y sería pregunta clave en lo que respecta a los contratos inteligentes, es si nos encontramos ante un contrato legal. Como decía antes, si respondemos afirmativamente, debemos trabajar para adaptar los contratos inteligentes a las categorías jurídicas existentes, aunque habrá casos, por supuesto, en los que el marco existente sea simplemente inadecuado para responder a las nuevas innovaciones, siendo necesaria una legislación a medida, una legislación en novo. Sin embargo, desde el punto de vista de los consumidores de la Unión Europea, el actual régimen de derecho al consumidor proporciona una base sólida para proteger a los consumidores, si bien las reformas son necesarias para garantizar una respuesta adecuada a la práctica emergente de la contratación inteligente. La consistencia y la coherencia se pueden mantener modificando el marco existente, como vengo diciendo, en lugar de generar un cambio radical. Tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea proporciona a los consumidores uno de los regímenes de derechos del consumidor más protectores que existen en la actualidad, y continuará, por supuesto, haciéndolo a medida que más consumidores utilicen los contratos inteligentes para realizar transacciones. Por tanto, bienvenidos sean los contratos inteligentes y bienvenidos sean las modificaciones que sean necesarias para que sigamos avanzando en el futuro. Muchísimas gracias. Espero haber sabido expresar medianamente claro esta temática, que es un tanto compleja, y si hubiera algún tipo de pregunta, y estoy a disposición. Gracias, doctor Antonio Tejada, por su importante intervención. Querido público espectador, los invitamos por favor a formular sus preguntas, de ser el caso. Estamos atentos a cualquier inquietud o sugerencia, pues, o cualquier pregunta que tengan para el actual ponente. Entonces esperemos un ratito, estimado doctor, a ver si alguien se anima. Pueden hacerlo por el chat o también pueden hacerlo a viva voz, que también les puedo activar el micrófono también. Estamos muy atentos y muy gustosos de la importante acogida que hemos tenido en el seminario. Actualmente estamos con aproximadamente 106 participantes. Hace rato también estuvimos en el auditorio, estuvimos prácticamente con más de 250 participantes en el auditorio presencial. Sin embargo, igual tenemos una buena acogida por el Zoom ahorita actualmente. Agradecemos al doctor Antonio Tejada. Posteriormente va a seguir con un importante ponente colombiano. Vamos, Nicole Cueva, por favor, adelante, puede hacer su pregunta para el ponente. Déjeme activar el micrófono un ratito, a ver, solicitar activar. Pruébela ahí, por favor, Nicole. Buenas noches. Sí, con todo gusto. Adelante, por favor, Nicole, con su pregunta. Buenas noches, doctor. Dentro de las principales leyes para proteger al consumidor, ¿cuáles serían las que más se destacan o las que más son utilizadas en el diario vivir, por así decirlo? En el diario civil se refiere, obviamente, sí. Nuestro Código Civil establece los mecanismos suficientes para que los contratos inteligentes se puedan hacer valer, porque tanto en la forma, en su perfeccionamiento, en el consentimiento y en todo lo que tiene que ver con el despliegue de un contrato a nivel civil, es plenamente aplicable al contrato inteligente bajo la jurisdicción española.